Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Tenemos un hermoso mensaje, un hermoso tema de reflexión en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre la reconciliación. Una palabra que ha marcado profundamente la historia de la diócesis de Barranca Bermeja. Una palabra que nos interesa a todos los colombianos, pero estoy seguro que también más allá de las fronteras de nuestro país. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene su propia opinión y su propia postura con respecto a lo que se ha llamado proceso de paz. Ese camino de negociación, de acuerdo, de discusión, de polémica, no es el que nos interesa en esta oportunidad. No vamos a hablar de ese proceso de paz. Vamos a hablar de la necesidad que ustedes y yo tenemos como sociedad y como iglesia de encontrar caminos de paz. De eso es de lo que vamos a hablar. Porque la paz es una necesidad profunda en el corazón humano. Podemos decir que es como el cimiento necesario para que las demás instituciones de la sociedad puedan funcionar. Si lo piensas bien, en condiciones de conflicto, de división, de agresividad, todo colapsa. El transporte, el comercio, la educación, la familia. Por eso, la Iglesia Católica en Colombia tiene un vivo compromiso en el camino de la reconciliación. Están todavía frescos en nuestra memoria los recuerdos de la visita del Santo Padre Francisco en septiembre del año pasado, 2017. Él nos invitaba a dar un primer paso, pero sabemos que un camino no se hace solamente con un primer paso, y por eso, como diócesis de Barranca Bermeja, nos preguntamos cuáles son los siguientes pasos. Esa reflexión nos lleva a buscar la palabra reconciliación. Bueno, esa es la introducción para este tema tan bello que nos reúne el día de hoy. Les invito, vamos a llevar un orden en nuestra predicación. Les invito a que, si ustedes tienen dónde escribir, saquen sus libretas, sus notas, pongan sus teléfonos en silencio y utilicen las aplicaciones para escribir, las aplicaciones de apuntes, de notas de sus teléfonos, para sacar aquellas frases que les llamen más la atención. Porque repito, este es un compromiso que solo tendrá fuerza si entramos todos. Y eso es lo que queremos. La iglesia no puede quedarse al margen de este hermoso proceso de reconciliación, de reconstrucción del tejido social, y por eso, al servicio de esa misión de la iglesia, he querido venir con mucho cariño, con mucha alegría, en mi propio compromiso por dar un aporte dentro de ese camino de reconciliación. Bueno, ¿qué vamos a hablar sobre la reconciliación? Vamos a preferir la palabra reconciliación a la palabra paz, pero hay una razón para eso. Date cuenta que cuando nosotros hablamos de paz, hablamos como del término de un camino. Nos dice Santo Tomás de Aquino, en su comentario a la primera carta a los Corintios de San Pablo, escribe Santo Tomás: el saludo que da el apóstol San Pablo cuando dice, la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos ustedes, ese saludo de San Pablo, dice Santo Tomás de Aquino comentando, abarca el conjunto de los dones de Dios, porque la gracia divina, el regalo de su amor, es el comienzo
de toda la historia que Él quiere escribir con nosotros. Y la paz, dice Santo Tomás, es como la culminación de todo el proceso. Porque la idea de la paz es la idea de un cierto reposo cuando ya se ha conseguido un orden estable, duradero. Por eso, Santo Tomás dice que cuando Pablo el apóstol nos habla de la gracia y la paz, está como nombrando la A y la Z, el alfa y la omega, el principio y el fin de todos los regalos de Dios. Una reflexión muy bonita de Santo Tomás. Pero con esa reflexión entendemos que la paz está al final del camino. Y nosotros queremos hablar más del camino. Y el camino hacia la paz es el camino de la reconciliación y es el camino de la justicia. Por supuesto, desde el ángulo y desde la luz absolutamente única que nos concede la presencia y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el aporte propio que nosotros podemos dar como iglesia. Entonces vamos a hablar sobre todo de reconciliación. Y vamos a dividir esta exposición, hermanos, en 4 partes. Primero, la reconciliación es un descubrimiento. Segundo, es una decisión. Tercero, es un camino. Cuarto, es un regalo. Esa es la predicación de hoy. Repito, 4 palabras para hacer una catequesis de la reconciliación y para ser nosotros también servidores de la reconciliación en la iglesia y en la sociedad. 4 palabras. La reconciliación es un descubrimiento. La reconciliación es una decisión. La reconciliación es un camino. Y la reconciliación es un regalo. Ya hay gente que se lo empezó a aprender. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Padre Henry me dijo: te vas a encontrar en el colegio de las Betlemitas, te vas a encontrar con agentes de pastoral, gente que ya tiene un sí muy resuelto a Cristo y a la iglesia. Y por eso estoy seguro que vamos a asimilar muy bien este tema. Vamos a repetir otra vez los cuatro pasos. Entonces, la reconciliación es una decisión, es un y es un regalo. Exactamente. Y luego vamos a ver, después de que hagamos ese recorrido que empieza por descubrimiento, luego decisión, luego camino y luego regalo. Después de que hayamos hecho ese recorrido, entonces vamos a ver cómo se construye esa reconciliación en la familia, en la parroquia, en la sociedad. Pero empecemos con el descubrimiento. ¿Qué queremos decir con que la reconciliación es un descubrimiento? Yo creo que la mejor manera de describirlo es recordar aquellos conflictos que parece que son eternos. La Iglesia Católica en Colombia ha utilizado una expresión: espiral de violencia. Pero en la historia se recuerdan muchos conflictos que han durado incluso siglos. Piensa, por ejemplo, un caso muy doloroso que realmente afecta a toda la humanidad. Hace por lo menos 70 años, esto es muy triste decirlo, está el conflicto entre los israelíes y los palestinos. Todavía esta semana una noticia que un palestino apuñaleó a un israelí. Inmediatamente contraatacaron las fuerzas israelíes y lo mataron. Otro muerto más. El que había sido apuñaleado murió después. Más muertos. Son conflictos que se vuelven eternos, que se prolongan generación tras generación.
Lo mismo podríamos decir de otros conflictos. Así, por ejemplo, encontramos que entre los carteles del narcotráfico, los traficantes de drogas, se van formando esa clase de conflictos. Los jefes de la mafia establecen muy pronto una especie de código de honor que implica que si tú me matas a alguien, entonces yo te mato 2, y después tú me matas 4 y yo te mato 8, y termina en una guerra, un continuo ajuste de cuentas, con más muertos y más muertos entre los carteles de la droga, entre los grupos mafiosos que quieren adueñarse del mercado. Venganza sobre venganza sobre venganza. Este servidor de ustedes ha tenido ocasión también de predicar en una tierra muy golpeada de nuestro país, en La Guajira. La Guajira tiene todo tipo de dificultades, de conflictos. Y uno de los conflictos tiene que ver con la lógica de las etnias wayú. Muchos conocen esta palabra, el nombre de estas tribus de nuestra querida Guajira, por los problemas de desnutrición, las muertes de los niños, etc. Es la razón por la que son más conocidas estas tribus. Pero resulta que dentro de ellos también hay conflictos, y siempre son conflictos a muerte. La consigna de estas familias es que toda sangre tiene que ser vengada. Y eso implica que si yo te acuso o tengo la certeza, que puede estar equivocada, de que tú me mataste a alguien de mi familia, la única manera de saldar esa cuenta es matándote a uno de tu familia. Es el ojo por ojo, es el diente por diente. Y entonces hay familias enteras dentro de estas tribus indígenas que se han aniquilado entre ellas por esta situación. Por supuesto, en nuestro país tenemos también el caso de los conflictos entre guerrilleros y paramilitares, cada uno acusando a los otros. Entonces, ¿dónde empieza el descubrimiento de la reconciliación? El descubrimiento es la toma de conciencia de que ese camino no puede ser, que ese camino no lleva a ninguna parte, que alguien tiene que detener eso. Aquí yo quiero hacer un reconocimiento público a la mujer, porque con mucha frecuencia son las mujeres, son las esposas, son las mamás, las que primero se dan cuenta. No tiene sentido seguir matando a los hijos de ellas y que después maten a los hijos de nosotras. No tiene sentido parir para que los maten. Cuando la gente toma conciencia de que no tiene sentido, ahí entra la reconciliación como descubrimiento. Casi podríamos decir un descubrimiento negativo, en el sentido de que yo no quiero que eso siga sucediendo. Yo quiero suspender este odio. El papel de la mujer es muy importante dentro de este proceso, muy importante. Y no en vano hay tan gran número de mujeres en esta reunión aquí. Bendito sea Dios y bendita la mujer si entiende el papel que puede cumplir. Ya en la antigua historia de Roma se cuenta el papel de las mujeres. Efectivamente, sucedió entre dos antiguos pueblos de Italia que unos se quedaron casi sin mujeres por la razón que hubiera sido. Puede ser algo tan sencillo como la genética. Al fin y al cabo, pues, eso no hay manera de programarlo en las condiciones de esos pueblos antiguos. Y entonces decidieron algunos de un pueblo, no importa ahora los nombres de los pueblos, llegar a invadir otro pueblo y a secuestrar una gran cantidad de niñas y jovencitas, básicamente para obligarlas a que fueran esposas. Entonces, fíjate la situación que se presentó, que es una historia muy interesante de la antigua Italia.
Vamos a llamar el pueblo A y el pueblo B. Y resulta que el pueblo B invadió al pueblo A y se llevaron a sus niñas, a sus doncellas, a sus jovencitas, y por la fuerza las hicieron sus esposas. Entonces los del pueblo A, viendo que sus hijas habían sido raptadas y violadas y obligadas a ser esposas, por supuesto hicieron la guerra, declararon e hicieron la guerra al pueblo B. Entonces empezó una guerra terrible entre el pueblo A y el pueblo B. Es interesante que la guerra la empezaron los hombres, y es interesante que la guerra la detuvieron las mujeres. Porque en uno de esos conflictos de ejércitos entre hombres, por supuesto, soldados de la antigüedad, fueron las mujeres las que se metieron en medio del combate. En medio de las lanzas, espadas y escudos se metieron las mujeres y dijeron: ya, dejen de matarse. Y fíjate lo que dijeron: nosotras somos hijas de ustedes, pero ya somos esposas de ustedes, señalando los dos bandos. No queremos más muerte, porque cada muerte nos deja o sin un papá o sin un esposo. ¿Sabes la fuerza de la mujer? La mujer tiene un papel muy importante en este camino. Pero claro, la mujer necesita también su proceso de conversión, porque la fuerza vital de la mujer puede servir para levantar la sociedad, pero la fuerza de la mujer, si se vuelve egoísta, puede servir para destruir la familia y destruir la sociedad también. Entonces, ¿qué es la reconciliación como descubrimiento? La reconciliación como descubrimiento es la toma de conciencia de la espiral de violencia, como el daño que cometemos va a producir un eco de daño. Ese es un descubrimiento. Y después, como el daño que recibimos, si lo seguimos transmitiendo, sigue el eco. O sea que los descubrimientos son dos, para quienes han empezado a tomar sus apuntes. Los descubrimientos son dos. Primero, toda injusticia genera violencia. Por eso decía el apóstol, bueno, es un apóstol en realidad, el Papa Pablo VI, decía el Papa Pablo VI: la justicia es el nuevo nombre de la paz. Entonces, toda injusticia, tarde o temprano, genera violencia. Ese es un descubrimiento. Pero segundo, la respuesta a la violencia no puede ser más violencia, porque esa es la espiral de la que nos han hablado nuestros pastores aquí en Colombia, la espiral de la violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una generación que tome dos decisiones importantísimas, y aquí vamos llegando a lo segundo. La reconciliación es una decisión. Tiene que haber una generación que tome dos decisiones importantísimas. Primera, la decisión de detener la injusticia, y segundo, la decisión de detener la violencia. No basta con detener la injusticia si sigue la violencia. No basta con detener la violencia si sigue la injusticia. Hay que detener las dos. Hay que detener las dos. No basta con detener la violencia. ¿Por qué? Porque la injusticia es un fuego que tarde o temprano vuelve a arder. Tú puedes dejar las ascuas y no se ven llamas, pero la injusticia aumenta y aumenta y aumenta la temperatura, y en algún momento vuelve a salir la llama. Por eso, la reconciliación como decisión, ¿qué significa? La decisión de detener la injusticia y la decisión de detener la violencia. Pero es aquí donde la Iglesia Católica, es aquí donde el Evangelio de Jesucristo tiene una mayor relevancia, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esas dos decisiones a menudo están por fuera de las capacidades del corazón humano. ¿Qué significa esas palabras, detener la injusticia? Oh, eso se oye muy bello. Eso se oye muy bonito. Vamos a detener la injusticia. Oh,
Precioso se oye. Vamos a detener la violencia. Hermoso se oye. Pero ¿qué significa detener la injusticia? Si lo pensamos bien, ¿cuál es la raíz de la injusticia? Jesús nos da una pista muy clara. Jesús dice, no es lo que viene de fuera lo que corrompe al hombre, es lo que sale ¿de dónde? De dentro, de su corazón. Aquí nos damos cuenta que no es posible detener la injusticia simplemente a base de leyes, a base de órganos de control. No es posible. Una de las noticias para mí más tristes del año 2017 me lo dio una amiga muy querida. Ella es abogado, o abogada debo decir, trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Pero es que la noticia no solo la supieron los de la Fiscalía, lo supo todo el mundo. ¿Qué? Que el jefe anticorrupción, corrupto, para la cárcel. Vaya para la cárcel usted también. Entonces, la injusticia no se detiene simplemente a fuerza de más leyes y más leyes. La injusticia no se detiene a base de más organismos de control. ¿Quién va a mantener el orden en la sociedad? La policía. Pero la policía se corrompe en algunos sitios. En algunos lugares se han encontrado casos de corrupción de los agentes de policía. Entonces tiene que haber una metapolicía que vigile a la policía. Entonces tiene que haber órganos de control interno que miren qué está pasando dentro de la policía. Perfecto, esa la vamos a llamar la metapolicía. Pero ¿y qué pasa si los de la metapolicía empiezan a recibir también dinero para corromperse? Pues tenemos que encontrar entonces la hipermetapolicía, que van a ser los que van a controlar a la metapolicía, para que los metapolicías vigilen a los policías y los policías vigilen a los ciudadanos. Pero ¿y qué hacemos cuando los hipermetapolicías se corrompan? Entonces vamos a encontrar los hipermetapolicías. Y entonces vamos llenando la sociedad finalmente ¿de qué? ¿Sabes cuál es el nombre que eso tiene? Burocracia. Vamos llenando la sociedad de burocracia y cada vez hay más órganos de control, y entonces la Contraloría acusa a la Procuraduría, que acusa a la Personería, que acusa, y cada uno se acusa a los demás, y todos lo único que dicen es: esta es persecución política. En la vida que yo tengo no he encontrado el primer político que diga sí, soy culpable. No, todo es me están persiguiendo. Entonces date cuenta que sin ese ingrediente de conversión del corazón, la decisión de vencer la injusticia supera el corazón humano. Porque ¿qué implica vencer la injusticia? Implica tres cosas para que lo escribas ahí. Lo primero y lo más difícil es renunciar, óyeme esto, renunciar a las ganancias. Tú sabes lo que es llegar a un puesto público donde todo el mundo ha robado y robado y robado. Eso es como el niño que entra en una dulcería, como el gato que entra a una casa llena de vasijas de leche. ¡Oh, qué delicioso, qué apetitoso! Entonces, ¿qué pasa? Lo primero para vencer la injusticia es controlar el apetito, controlar el egoísmo, controlar la codicia, porque todo el mundo roba, y llegar yo, y me perdonan, voy a utilizar palabras un poquito fuertes a veces, y ser yo el único tonto que no roba, ser el único estúpido que no roba, el único que no se hace rico. No me crea tan bobo, pues. Entonces vencer la injusticia es eso. Vencer la injusticia es tener la posibilidad de sacar ventaja y no sacarla. Y eso requiere un dominio de uno mismo muy grande. Y eso requiere una conciencia muy alta del bien común. Y eso no se consigue así nomás. Tener poder y usarlo bien es muy difícil. Tener la posibilidad de robar y no robar es muy difícil. Tener la posibilidad de sacar ventaja para mí, para mis hijos, aquí está.
uy, aquí aseguré, este es el futuro de mis hijos, ya aseguré todo. Tener esa posibilidad y no hacerlo requiere un carácter, requiere una firmeza, requiere un dominio, pero sobre todo, ¿sabes qué requiere? Y aquí entra el pensamiento cristiano. Requiere que tú no eres un idólatra. Requiere que tu corazón esté libre de idolatría. Porque si tu corazón es idólatra, y es muy fácil idolatrar el dinero o el poder, si tu corazón es idólatra, tú caerás tarde o temprano. Y muchas personas, incluyendo muchos que se quejan de los actuales políticos y de los actuales líderes, dales poder, a ver cómo van a ser ellos. Que sean ellos los que firman los cheques, que sean ellos los que tienen los asesores que ya les saben indicar qué hay que hacer para lograr el provecho sin que se note. Entonces, vencer la injusticia requiere una primera cosa que es muy difícil, pero muy difícil, y es vencer la codicia, es vencer la idolatría en el propio corazón. Eso es muy difícil para el corazón humano. Pero si tú eres cristiano, si tú de verdad tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú estás libre de idolatría, la tienes más fácil, claro que sí. Con solas razones humanas, consejitos y palmaditas en la espalda no se adelanta mucho. Pero si tú tienes a Jesucristo, si Jesucristo es Señor de tu vida, si Jesucristo te ha liberado de idolatría, tienes muchas más posibilidades de ser uno de los que vence a la injusticia. Entonces, primer requisito, hay que estar libre de idolatría. Segundo requisito, hay que ser capaz de soportar presión. Porque una cosa que yo he aprendido, yo acabo de cumplir 26 años de sacerdocio por la misericordia de Dios, y una cosa que yo he aprendido en estos años de sacerdocio, de vida religiosa, de trabajo misionero, ¿sabe qué es? He aprendido que muchas veces las personas que más presionan en la dirección del pecado son los parientes, empezando por los esposos, las esposas. Por eso dije antes, la mujer puede hacer muchísimo por la sociedad. Hay mujeres que han detenido guerras, hay mujeres que a fuerza de oraciones han cambiado el rostro de toda una ciudad, pero la mujer también tiene poder para corromper. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer de espantoso recuerdo. Ella se llamaba Jezabel. Jezabel era la esposa del rey, y el rey se llamaba, ¿quién se acuerda? Es difícil, no es tan fácil, pero ustedes son agentes de pastoral, ustedes se sumergen en la palabra de Dios, ustedes beben la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios mío, voy a llorar. Voy a contarle al padre Henry para que se ponga bravo. Jezabel, las religiosas saben todas, sino que ellas se callan para dejar que los laicos participen. Las hermanitas saben, miren, esa hermanita ya sabe perfectamente quién es, sino que se calla por caridad para que participen los laicos. Jezabel era la esposa de un rey llamado Ahab. Acaba en B grande, Ahab. Y entonces resulta que Ahab era un hombre codicioso, y Ahab quería adueñarse de la viña de un pequeño territorio que tenía un hombre llamado Nabot. Ahab quería adueñarse de la viña de Nabot. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho casi siempre quiere más. Y Ahab tenía muchos terrenos porque él era el rey. Pero él quería que no le quedaran separadas sus tierras, unas por aquí y otras por allá. Él quería que todo quedara junto y ordenado y bonito. Pero en la mitad estaba la tierra de un hombre llamado Nabot. Entonces Ahab fue donde Nabot, que era natural de una población llamada Jezreel. Y entonces Nabot de Jezreel recibió en sus tierras al rey Ahab. Y Ahab llegó donde Nabot. Y entonces Ahab le dice a Nabot: cédeme tu tierra, o si no te la compro y te la pago bien. Pero Nabot dijo: no, líbreme Dios de deshacerme de la tierra que me dejaron mis padres. Yo quiero dejarle esto a mis hijos.
Yo no tengo por qué desprenderme de esta tierra. Y entonces Ahab, que tenía esa codicia y que tenía ese interés, se devolvió disgustado, deprimido, malhumorado a su casa, al palacio real. Y entonces ahí se encontró con la esposa que dijimos que se llamaba Jezabel. Y entonces Jezabel, como buena mujer observadora, se dio cuenta que este estaba malhumorado, deprimido, no quería comer, estaba como descompuesto, y le dijo: ¿a ti qué es lo que te pasa? Y Ahab le explicó que yo quiero, fíjate, como un niño con un juguete, ¿no? Que yo quiero la viña de Nabot y Nabot no me la da. Yo quiero la viña. Puro niño encaprichado. Y Jezabel trata al esposo como un niño encaprichado. Jezabel, bueno, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Jezabel era paisa. Es posible que sí, es posible que no. Eso no lo tomen ustedes demasiado en serio. Es posible que sí. Entonces Jezabel le dice a su esposo Ahab, que era el rey: y ese es el problema. Ese es el problema. Maldita sea, hombre, ese es el problema. Eso tiene arreglo. ¿Sabe qué hizo Jezabel? Firmó decretos a nombre del rey para que acusaran falsamente de blasfemia a Nabot y para que Nabot fuera apedreado. Y cuando murió, sus terrenos pasaron automáticamente a ser terrenos del rey. Y cuando ya mataron a Nabot, entonces Jezabel fue y le dijo a Ahab: mira, ya Nabot no existe, ya puedes tomar posesión de la tierra. Eso está en la Sagrada Escritura. La Biblia cuántas cosas nos enseña. Entonces muchas veces los mismos parientes, a veces empezando por la misma esposa, son los que empiezan a presionar al otro. Oye, ¿y por qué tu vecino, que tiene un cargo como el tuyo, cambia de carro 2 veces al año y nosotros todavía estamos con este pedazo de cafetera que se vara cada rato? ¿Y por qué los hijos de mi vecina pueden darse vacaciones en Canadá y en Australia, mientras que nosotros, si acaso, vamos a Bucaramanga? ¿Por qué? Entonces, para solucionar la injusticia, lo primero que hay que vencer es la propia codicia. Ese fue el primer punto. Pero para vencer la injusticia hay que tener carácter para aguantar. ¿Aguantar qué? La presión. Porque la gente presiona. Y yo me he encontrado con papás que tienen, por ejemplo, 3 hijos. Ese no es un número escandaloso de hijos. 3. Pero resulta que en cierto momento a los 3 hijos les da por querer el último teléfono. Y para que me entiendan los que van a seguir esta transmisión después por internet en otros países, todos sabemos que un teléfono de gama alta está del orden de $1,000, que en pesos colombianos es entre 2.800.000 y 3 millones de pesos. Entonces, si tú tienes 3 hijos adolescentes y todos quieren teléfono de última generación, estamos hablando de una suma cercana a 9 millones de pesos, que esa es una cantidad escandalosa. Entonces los hijos empiezan a presionar con que yo necesito más, necesito la ropa costosa, necesito los zapatos costosos, las vacaciones costosas, los relojes costosos, los teléfonos costosos. ¿Y qué pasa cuando todos los hijos quieren todo eso? Que entonces este hombre empieza a sentir que ningún sueldo alcanza. Ninguno. Entonces, tener la suficiente personalidad para enseñarle a un hijo que tiene 14 años y medio, tú no vas a dejar de ser quien eres, tú no vas a perder nada ni se te va a caer nada con que utilices un teléfono de 250,000 pesos en vez de utilizar un teléfono de 3 millones de pesos.
para la edad que tienes y para la protección que tú necesitas en las redes sociales, a mí me interesa más que tengas un teléfono muy sencillo, con poco ancho de banda y que yo pueda controlar. Pero hablarle de esa manera a un hijo requiere de mucha personalidad, porque los hijos y las hijas presionan muchísimo. Entonces no vamos a vencer, oígame bien, no vamos a vencer la injusticia simplemente con leyes que firme el presidente de la República. No vamos a vencer la injusticia simplemente con palabras que digan con mucha elocuencia los obispos o los sacerdotes. Amados hermanos, vencer la injusticia requiere tener fuerza, carácter, personalidad para aguantar la presión de esas personas. Y es una presión fuerte, es una presión constante. Porque cuando una hija se empecina en que tiene que tener su viaje de quinceañeras, que vale 12 millones de pesos, y si mi papá no me da mi viaje de quinceañeras, viajes en los que sucede de todo, se emborrachan, se drogan, las embarazan, hay actos de lesbianismo, hay una cantidad de barbaridades y depravaciones que están sucediendo en los viajes de quinceañeras. Pero las niñas a veces se encaprichan con eso. Tener la presencia de ánimo, tener el carácter para frenar a una hija y decirle: yo te amo mucho, pero yo no te voy a dar eso, y aguantarle 2 o 3 semanas de mala cara, como decía una tía mía costeña a la que amo profundamente, otra vez me disculpan la expresión malsonante, aguantarle a la hija el cipote hocico, aguantarle a la hija 3 semanas de cara larga, indiferente, porque son manipuladores, porque los hijos son manipuladores, porque las esposas se vuelven manipuladoras. Y me perdonan, señoras, pero no todos pueden ser aplausos para ustedes. Las mujeres se vuelven manipuladoras. ¿Y tú por qué no? ¿Y por qué mi vecina sí tiene? Como se quejaba una vez una señora, me parece que era de Barranca, no sé si era de por aquí, Barranca, Puerto Wilches, una cosa de esta, Cimitarra, por ahí. Se quejaba una señora con el esposo y le decía: tú nunca me compras nada. Y le responde él: yo no sabía que estuvieras vendiendo. Momento tenso en ese matrimonio. Entonces lo de vencer la injusticia suena bonito, ¿no? Vamos a vencer la injusticia. Sí, sí. Todos contra la injusticia. Sí, sí. Marcha contra la injusticia y la corrupción. Miles y miles de personas. Estamos en contra de la corrupción. ¡Bravo! Todo el mundo levanta el puño, todo el mundo da un aplauso y todo el mundo espera tener un buen puesto donde pueda robar lo que alcance el lugar. Entonces, vencer la injusticia, ¿qué requiere? Conversión del corazón. Sin conversión del corazón eso no funciona. Y la conversión del corazón, ¿por qué se requiere? Por 3 razones, de las cuales hemos dicho 2. Ustedes, como son gente inteligente, están siguiendo la secuencia, ¿no? Se supone que están siguiendo la secuencia. Entonces, superar la injusticia se supone superar la idolatría del dinero y de las demás prebendas y ventajas que trae el poder. Superar la injusticia, ¿qué supone también? Supone soportar la presión de amigos. Hombre, no sea tonto. Oiga, mire, yo he visto gente honrada caer en unos prevaricatos y en unos fraudes terribles por la presión de los amigos. ¿Sabe cuál es el argumento que le dicen a los varones? Lo que no hizo la esposa, lo que no hicieron los hijos, a veces lo hacen los amigos. ¿Y sabe cuál es el argumento que le dicen? ¿Sí sabe cuál es? El argumento es: si no lo haces tú, lo hace el siguiente. Todos roban. Si no robas tú, quedará para el siguiente. Le estás ahorrando al siguiente. Y con ese argumento muchos han caído. Entonces, mis hermanos, atención a este tema tan importante. Date cuenta, superar la injusticia no es fácil, porque requiere esas 2 cosas, pero todavía supone una tercera cosa. No es solamente superar las presiones, es superar también las amenazas. Porque hay amenazas también.
hay amenazas. Esta misma semana, una señora que trabaja como asesora comercial en una empresa, pero que le toca hacer muchas otras cosas, incluyendo cosas de contabilidad, me contaba su historia. Pues es la época en que hay que hacer el tema de los impuestos y todo esto, y entonces le dice el dueño de la empresa: tales y tales facturas, esas no las vamos a registrar para el asunto tributario ese. Quería economizarse unos cuantos millones de impuestos. Era una ganancia grande. Y él le da la orden a una subalterna. Él queda con sus manitos limpias. La que tiene que meter el cuello para que se lo corten es ella. Es ella la que tiene que firmar. Es ella la que tiene que decir la mentira. Pero la plata le queda a él. Y es de las injusticias. Entonces, ¿qué le toca a esta mujer? Esta mujer se da cuenta de que la quieren utilizar para hacer una trampa, para defraudar al Estado de unos impuestos. Algo que hace muchísima gente en muchos lugares. Y entonces ella le dice, ella que está en un proceso muy bonito de conversión, un proceso hermoso de acercamiento a Jesucristo, le dice ella al jefe: yo no estoy dispuesta a hacer eso. Y este hombre que está acostumbrado no a ser jefe, sino a ser cacique y a ser dictador en su empresa, y lo que yo digo se hace, ese hombre que está dispuesto a amenazar, utiliza su herramienta, que es la amenaza. ¿Qué se ha creído usted, muchachita, que me va a enseñar y que no sé qué? ¿Y yo para qué le voy a dar a esos corruptos del Estado? Mejor dicho, se dedica media hora a gritarla, a insultarla, a amenazarla y a decirle: y sepa y entienda que aquí tengo muchas hojas de vida. La amenaza. La amenaza. Entonces, así es como se forma lo que el Papa San Juan Pablo II llamó en su documento Reconciliación y Penitencia, lo llamó estructuras de pecado. A base de amenazas nos van volviendo cómplices. Lo que no logran con la seducción, lo quieren lograr con la amenaza. Entonces, vencer la injusticia es vencer adentro de uno la codicia, y vencer afuera de uno dos monstruos terribles. Un monstruo dulzarrón que se llama la presión, la seducción, que es la hijita tuya preciosa. Ay, esa niña tan hermosa, tiene sus 15 años. Y dicen todos los papás y sobre todo todas las mamás con la mano al pecho: no porque sea mi hija, no porque sea mi hija, pero es que es muy hermosa, ella es una reinita, mira, ella es toda una princesa, tú la vieras, educada por las belemitas. No porque sea mi hija, mano al pecho, no porque sea mi hija. Entonces, la presión de tu hijita, que en el fondo te está manipulando para que tú empieces a endeudarte por encima de tus posibilidades. La gran mayoría de las personas que cometen errores en su crédito, pregúntele a los dueños de los bancos, pregúntele a la gente que trabaja en las finanzas. Yo lo he hecho. ¿Por qué la gente se mete en unas deudas absurdas? ¿Sabe por qué? Por estas presiones. Porque la esposa dice: no, es que ya tenemos que cambiar de casa, porque el hijo dice: y papá, yo estoy entrenando para los olímpicos y esa piscina tan chiquita no me sirve. Entonces, hay que vencer tres cosas para vencer la injusticia. Vencer la idolatría del corazón, que se llama codicia. Vencer el monstruo de la seducción, monstruo dulzarrón que te presiona, con la sonrisita de tu hija, que es una princesa dulcísima, tan linda, mi hijita. Y vencer el monstruo, el dragón que brama. ¿Y qué es? Las amenazas. Entonces, tomar la decisión de vencer la injusticia es muy difícil.
¿Y sabe dónde pasa eso? ¿Quiere que le diga dónde pasa eso? Pero quiere que le diga. Pasa en todas partes. Pasa en todas partes. ¿Ha pasado en la iglesia? Sí, claro, ha pasado. Y luchar contra la injusticia dentro de las comunidades religiosas, y luchar dentro de la injusticia en el Vaticano, y luchar contra la injusticia, no es fácil. Hay lugares que están más limpios, más sanos que otros, pero en todas partes esto puede suceder. Pero dijimos que eran dos decisiones, ¿se acuerdan, no? Una decisión es luchar contra la injusticia, la otra decisión, ¿cuál era? Muy bien, gracias a Dios hubo una persona que respondió. Quiere decir que hay una israelita entre nosotros. Entonces, hay que vencer la violencia. Y la única manera de vencer la violencia es entrar por el camino del perdón. Pero hay unos que dicen, errar es humano, perdonar es divino. Porque ¿qué significa en el fondo ese perdón? Significa que a mí me la hicieron y yo no la voy a repetir. A mí me lastimaron y yo no voy a lastimar a otros. De mí se burlaron y yo no me voy a burlar de otros. A mí me rompieron y yo no voy a romper a otros. Es la única manera de detener la cadena de la violencia. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Ese es Cristo en la cruz exactamente. Pero hay una anécdota que se cuenta de un santo papa. Su nombre, Juan 23. Qué gran hombre, yo lo quiero mucho. Juan 23, el Papa del Concilio, llamado el Papa Bueno, el Papa Bueno. Cuando faltaba poco tiempo para morir, y hay que recordar que el Papa Juan 23 murió de un cáncer horroroso. Cuando faltaba poco para morir, Juan 23 soltó algunas hermosas confidencias a su secretario personal, un sacerdote entonces muy joven, relativamente joven para tener tanta responsabilidad. Era el secretario personal del Papa, Papa Juan 23, que murió en 1963. Este sacerdote, que entonces era sacerdote, murió no hace mucho, entre otras cosas, el que fue secretario personal de Juan 23. Y este hombre, que fue testigo en el proceso de canonización del Papa Bueno, cuenta una historia que a mí me conmueve profundamente y que varias veces me ha hecho llorar. El Papa Juan 23, en su lecho de enfermedad, que sería después su lecho de muerte, desgranó preciosas confidencias en su secretario personal. En alguna ocasión, por ejemplo, le dijo, y estas son las palabras que quiero recordar, le dijo: pienso que hemos servido bien a Dios. Fíjate qué palabras, hemos servido bien a Dios. Las piedras que nos arrojaron no se las lanzamos a nadie. Que la piedra que hiere me hiera a mí por última vez y a nadie más. Que esa piedra se detenga, porque si cada uno que recibe el golpe lanza para herir a otro, esa piedra sigue rompiendo, sigue lastimando, sigue matando, sigue hiriendo. Y ahora pregunto yo, ¿quién tendrá corazón para hacer eso? ¿Quién tendrá corazón para decir: la herida me cayó a mí y yo no se la voy a pasar a nadie? La piedra me cayó a mí y yo no se la voy a lanzar a nadie. Pero Juan 23 sí fue capaz de decir esa frase. Qué hermoso pensamiento. Las piedras que nos arrojaron no se las lanzamos a nadie. Démonos cuenta, mis hermanos, ¿qué implica detener la violencia? Porque ¿cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que piedra que me cae, piedra que yo lanzo. Y eso se llama la espiral de la violencia. ¿Y quién será capaz
de aguantar sin pasar la cuenta al otro, sin pasarle la factura al próximo. ¿Quién será capaz de pasar por un dolor semejante sin transmitirle la factura al siguiente? Cristo. Ese es Cristo. Por eso yo estoy convencido que un verdadero proceso de reconciliación no se logrará sin Jesucristo. Porque la verdadera reconciliación requiere victoria sobre la injusticia y victoria sobre la violencia. Y la victoria sobre la injusticia y sobre la violencia es prácticamente imposible si nosotros no tenemos esta capacidad. Entonces llevamos 2 capítulos, ¿no? Primer capítulo, la reconciliación es un descubrimiento. ¿Cuál es el descubrimiento? El descubrimiento es que la violencia solo engendrará más violencia. Es el descubrimiento de aquella frase que se atribuye a Mahatma Gandhi: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Yo te lo digo por lo que he visto en La Guajira. Familias enteras desaparecidas hasta que se murió el último, hasta que mataron al último. ¿Tiene sentido eso? Y es ahí donde hemos apelado a la sensatez y al corazón que suelen tener las mujeres, entendiendo que no canonizamos a la mujer simplemente por ser mujer. Ella también necesita su proceso de conversión. Bueno, entonces llevamos 2 capítulos, el capítulo del descubrimiento, el capítulo de la decisión. Para mí es muy importante ese capítulo de la decisión, porque me parece que ahí es donde se juega de un modo muy particular el elemento cristiano. Pasemos al tercer capítulo. Hemos dicho que la reconciliación también es camino. Ese es el tercer capítulo. La reconciliación es camino. Y en ese camino podríamos hablar de muchas cosas. Algo de eso vamos a desarrollar el día de mañana. Cómo hacer de la reconciliación una pedagogía que acompañe todas las instancias de la vida social. Pero en esta oportunidad yo quiero hablar del camino en otra dirección. No quiero hablar tanto del camino externo, sino más del camino interno, es decir, del camino que cada uno de nosotros tiene que dar para llevar a realidad las decisiones que ya han sido mencionadas. ¿Cuál es ese camino? ¿Dónde empieza ese camino? En nombre de Jesucristo, dice el apóstol San Pablo, en nombre de Jesucristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. La primera reconciliación es la reconciliación con Dios. Esa es la primera, el camino empieza por ahí. Y fíjate que esto tiene mucho sentido. Hemos dicho que para vencer la injusticia es necesario vencer la idolatría. Y hemos dicho que para vencer la idolatría es necesario que Jesucristo sea el Rey pacífico que ha recuperado su trono en mi corazón. ¿Y qué es eso? Reconciliación con Dios. Entonces es necesaria la reconciliación con Dios. Ese es el primer paso en el camino, la reconciliación con Dios. ¿Y qué significa reconciliarse con Dios? Vaya, eso no es tan fácil de explicar. Eso no es tan corto, pero lo podemos sintetizar de esta manera. Reconciliarse con Dios es darse cuenta que la mayor parte de mi vida yo he tenido mi plan. Y en mí se ha cumplido lo que dice el profeta Isaías, o mejor, lo que dice Dios a través del profeta Isaías. ¿Qué? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis planes son vuestros planes. Reconciliarse con Dios es darse cuenta uno ante todo que uno ha llevado su propio camino. Yo me acuerdo un canto carismático de la época mía, imagínate, el siglo pasado. Oh pecado, ¿dónde vas errante? Oh pecado, ¿dónde vas errante? Oh
se esconde de tu ambición. El amor se esconde de tu ambición. El amor se esconde a donde irás. Y la tercera estrofa. Busca la paz, el mal te está acechando. Busca la paz, el mal te está acechando. Busca la paz, el mal te está acechando. ¿A dónde irás? Ese estribillo que se repite, ¿a dónde irás? Fíjate las preguntas que Dios le hace a Adán y Eva en el exordio mismo de la historia de la salvación. ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que Dios le hace a Adán. ¿Dónde estás? Y fíjate, en cierto sentido, la respuesta de amor que da el apóstol San Pedro en Cesarea de Filipo. Dice Jesús a sus apóstoles: ¿vosotros también os vais a ir? Y responde Pedro: Señor, ¿a dónde? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? La primera reconciliación es reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque yo he llevado mi vida a mi manera, como se me ha dado la gana. Pero lo que yo no me he dado cuenta es que lo que yo llamaba mis ganas era manejado. Lo que yo llamaba mis ganas era manejado por el marketing, por la publicidad, por el mundo. Era el mundo el que me decía qué era lo que yo tenía que desear. Era el mundo el que me decía: este es el cuerpo que tienes que tener, esta es la sexualidad que tienes que vivir, este es el carro que tienes que comprar, este es el lugar de tus vacaciones. Y yo pensaba que yo era libre porque yo hacía lo que se me daba la gana, y resulta que sin que yo me diera cuenta había quien me manejaba mis ganas. Y por supuesto, detrás de todos esos titiriteros estaba el titiritero mayor. Y el titiritero mayor que maneja todos esos hilos fue el que le habló a Jesucristo en la tercera de las tentaciones del desierto y le dijo: todos estos reinos del mundo me pertenecen. Se llama el demonio y Satanás. Entonces, por eso uno entiende que tiene que reconciliarse con Dios, mis hermanos, porque uno ha llevado su propio capricho. Y hay momentos benditos, momentos gloriosos en que de repente la mente se despeja y uno dice: por Dios, ¿a dónde me ha llevado mi capricho? Por Dios. Hay una mujer muy interesante, búsquenla en YouTube, se llama Patricia Sandoval. Patricia Sandoval es una mujer que trabajó mucho tiempo en la industria del aborto y ella misma se practicó varios abortos. Pero esta mujer llamada Patricia Sandoval tuvo un despertar. En realidad fue la luz de la gracia que llegó a ella y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se dio cuenta un día, mientras metía una caneca, unos pedazos de feto destrozado, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se dio cuenta que su capricho, su manera de llevar su vida, terminaba en eso. Entonces la primera reconciliación tiene que ser reconciliación con Dios. Esto de los procesos de paz y todas esas cosas bonitas, hay que saber apoyarlo, pero nosotros los cristianos entendemos muy bien las cosas. Y sabemos que si esto no está fundamentado en una conversión de corazón y en una reconciliación seria con Dios, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el que no está reconciliado con Dios todavía sigue pensando en mis planes, lo que yo voy a hacer, lo que a mí me interesa, lo que yo
he decidido. Y mientras nosotros pongamos en primer lugar lo que yo he decidido, el único fruto es el conflicto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si tú estás buscando lo que tú quieres y yo estoy buscando lo que yo quiero, en algún momento entramos en conflicto tú y yo. Porque si tú buscas lo que tú quieres, quiere decir que tú me miras a mí como un satélite que tiene que girar alrededor de tus intereses. Y si yo estoy buscando solo lo que yo quiero, yo te estoy mirando a ti como un satélite que gira alrededor de mis intereses. Y eso es lo que está pasando en algunas parejas jóvenes, que creen que simplemente a base de apetito sexual se mantienen las cosas, pero en el fondo ella está queriendo que él gire como un satélite servil alrededor de ella, y él está esperando que ella gire como un satélite servil alrededor de él. Y un día ella descubre: yo no quiero ser satélite de nadie. Y él descubre: yo no quiero ser satélite de nadie, y entonces firman el divorcio. Por eso la reconciliación empieza por ser reconciliación con Dios, porque si tú estás buscando los intereses del Dios que tanto nos ha amado, y yo estoy buscando los intereses del Dios que tanto nos ha amado, ya somos hermanos, ya podemos caminar juntos. Entonces lo primero es la reconciliación con Dios. Segundo, estamos en el camino, ¿no? Segundo, es necesaria la reconciliación con el pasado de uno mismo, y la reconciliación con la familia que uno ha tenido, y la reconciliación con la cultura que uno ha tenido, y con la raza que uno ha tenido, y con el sexo con el que uno ha nacido. A mí no me vengan con esas historias del hombre encerrado en el cuerpo de mujer. Ustedes no supieron el caso del señor que violó a no sé cuántas muchachas. Y entonces decía: no, es que para mí eso era como un juego, porque yo soy un niño encerrado en el cuerpo de un adulto. Ay, qué bonito que es eso. ¿Qué tal que yo llegara a la embajada de Francia allá en Bogotá y les dijera: ¿saben una cosa? Yo soy un francés encerrado en el cuerpo de un colombiano. ¿Ah? ¿No le parece bonito? ¿Qué tal que yo llegara al palacio de Buckingham y les dijera a los empleados allá: déjenme entrar, yo soy el rey de Inglaterra encerrado en el cuerpo regordete de un colombiano morenito? A mí no me vengan con esas historias. Si una persona tiene la piel morena y todo el tiempo quiere ser blanco leche, esa persona está en conflicto con ella misma. Si una persona nació en Colombia y todo el tiempo se está preguntando: ¿yo por qué nací en este puerco país? Yo he debido nacer en otra parte. Esa persona está llena de amargura, y esa persona no va a tener paz, ni esa persona va a dar paz. Lo mismo pasa con el sexo. A mí no me vengan con historias. Si una persona tiene el cuerpo y la biología de un hombre y dice: yo soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, ¿y por qué no dices: yo soy un blanco encerrado en el cuerpo de un negro encerrado en el cuerpo de un blanco? Y sobre todo, ¿por qué nadie dice: yo soy un venezolano encerrado en el cuerpo de un colombiano? Eso sí no dicen, ¿no? Entonces lo primero es reconciliarse. Esa es la segunda reconciliación. La primera es la reconciliación con Dios, y la segunda reconciliación es la reconciliación con lo que uno es, con su pasado, con su sexo, con su clase social, con su familia. Hay gente que no acepta a su familia, no la acepta. No acepta al papá, niega al papá, porque mi papá, no, yo no lo acepto. Ese señor no es mi papá, ese me habrá engendrado, pero no es mi papá. ¿Qué pasa? La persona que está en un conflicto permanente adentro, ¿cómo puede dar paz afuera? El conflicto que más daño hace en la tierra es el conflicto con la mamá. Después de ese, el conflicto que más hace sobre la tierra es el conflicto con el papá. Después de ese, el conflicto que más daño hace es el conflicto con el propio sexo. Por eso el daño tan terrible que causa la ideología de género, porque alienta a las personas a que entren en un conflicto permanente. Y por supuesto, esto hace que la persona viva con una especie de obsesión, pensando todo el tiempo en sus genitales,
pensando todo el tiempo en sus gustos, pensando todo el tiempo en su placer. Mire, Dios hizo las cosas tan bellas que cuando usted se encuentra a un hombre que se siente en paz y feliz de ser hombre, ese hombre no tiene que estar pensando durante todo el día ni en sus genitales, ni en sus gustos, ni en su masculinidad, ni en sus hormonas. Él se dedica a lo que tiene que ser. Es un ingeniero, es un médico, es un mecánico, es un artista, es un escritor. Se dedica a lo que tiene que hacer. Él no está obsesionado ni con su genitalidad, ni con su sexualidad. No, él es lo que es. Cuando te encuentras con una mujer que está feliz de ser mujer, esa mujer no vive obsesionada ni por sus senos, ni por su reproducción, ni por su sexualidad. En cambio, estas personas que están siendo amaestradas por la ideología de género son personas obsesionadas con sus genitales, y obsesionadas con su cuerpo, y obsesionadas con su placer. Esa persona no está reconciliada. Es como todos los días yo verme al espejo y todos los días ver que mi piel es, no sé cómo definir mi piel. Creo que estoy en conflicto con mi piel. Pero vamos a suponer que mi piel la llamamos marrón. Y yo miro todos los días el espejo y miro, otra vez amanecí marrón. He debido amanecer blanco. Y estos ojos, miremos estos ojos, todavía no son azules. Eso es lo que le pasa a estas personas obsesionadas con su sexualidad. Es eso, es como llegar y mirarse al espejo y decir, todavía no soy más mujer. En fin, hay tantas cosas que decir sobre eso. Pero mi expresión favorita, con tanta mentira que nos meten con la ideología de género, mi expresión favorita es esta. Hay gente que cree que se puede cambiar lo de ser hombre o mujer a base de cuchillos y hormonas. Tendrás que meterle cuchillo a cada una de las células de tu cuerpo, porque cada una de las células de tu cuerpo está diciendo XX, XX, XX. Tienes que operarlas todas. Cuando hayas operado los miles de millones de células de tu cuerpo, tal vez podemos volver a hablar. Entonces la reconciliación empieza por ser reconciliación con Dios, y luego es reconciliación con uno mismo y con su pasado y con su sexo y con su familia. Y luego es reconciliación con quién. Y luego es reconciliación, ponle cuidado a esto. Luego es reconciliación profunda y verdadera con aquellos que son diferentes. ¿Y cuál es la manera de hacer una reconciliación con los que son diferentes? Es buscar en qué pueden tener razón los que no piensan como yo. Esa es la tercera reconciliación. Y la cuarta reconciliación, ¿cuál es? La reconciliación con los enemigos, con los que me han hecho daño. Para mí las cuatro grandes etapas, las cuatro grandes fases de la reconciliación como peregrinación, como camino interior, son estas que he dicho. Reconciliación con Dios, reconciliación con uno mismo, reconciliación con los que piensan distintos, son distintos, y reconciliación con los enemigos. Sobre este tema de la reconciliación con los enemigos vamos a hablar más el día de mañana, porque es ahí donde muchas personas piensan que es imposible, que no hay nada que se pueda hacer, y resulta que sí se puede hacer. Y yo llevo años en una campaña muy hermosa en muchos lugares de Colombia, y ahora muy feliz de estar aquí en Barranca, muy feliz, predicando que sí es posible una verdadera reconciliación con los enemigos, desde el punto de vista cristiano y basándonos en el Evangelio de Jesús y muy concretamente en la oración del Padre Nuestro. La reconciliación, cuarto y último capítulo. El tiempo se acabó. Señoras y señores, el tiempo se acabó. Cuarto y último capítulo de la reconciliación es... Respondieron 4 personas. Los demás creo que están diciendo, Dios mío, ¿dónde tiene el apagador ese señor? Entonces, a ver, repasemos por lo menos las 4 cosas, tienen que quedarnos claras, hombre. Reconciliaciones. Reconciliaciones. Y reconciliaciones. ¿Dónde descubre uno que la reconciliación es regalo? Para los que somos creyentes,
Ahí las cosas son mucho más fáciles. Es que es una belleza ser uno cristiano, ser uno católico, es una hermosura. Porque para nosotros todo esto es mucho más sencillo. Yo digo, un pobre ateo, ¿cómo hace para vivir esto? Al pobre ateo lo que le toca es hacer negociaciones políticas que sabe que en el fondo no tocan el corazón. Bueno, la reconciliación es regalo. ¿Dónde experimenta uno la reconciliación como regalo? Sobre todo en el arrepentimiento, en el sacramento de la confesión. Llamado también por eso sacramento de la reconciliación. Eso de que yo, como el hijo pródigo, vaya a buscar a mi papá, y a través de la persona del sacerdote, que por supuesto es un ser limitado, pero ahí lo que me interesa no es el ser limitado, sino el Cristo bendito que a través de ese ser ungido me da el perdón. ¿Tú te imaginas la maravilla? ¿Tú te imaginas lo que es llegar donde este sacerdote, reconocer nuestra verdad y escuchar cómo nos habla Cristo y nos dice las mismas palabras que dijo a la adúltera? Mujer, nadie te ha condenado. Nadie, Señor, dice ella. Responde Jesús, yo tampoco te condeno. Pero ojo que agregó también estas palabras: vete, no peques más. No le quitemos esas palabras al Evangelio, ¿no? Muy importante. Entonces date cuenta la hermosura. Cuando yo siento ese bálsamo, ese don del Espíritu, esa caricia divina, porque solo Dios puede acariciarlo por dentro a uno de esa manera única. Cuando uno siente esa caricia divina de amor, de perdón que lo recorre de arriba abajo, indudablemente uno recibe una fuerza muy grande para perdonar. La reconciliación es un regalo. La reconciliación es un regalo. Regalo que nos fue dado de manera objetiva en la cruz y que cada uno recibe de modo personal, intransferible, pero al mismo tiempo profundamente comunitario en la reconciliación. Es intransferible porque la confesión tuya es la confesión tuya, pero es comunitaria porque el beso de amor que Cristo te da te hace entender cómo Él está dispuesto a recibir a todos. La reconciliación como regalo es la que nos hace entender que nosotros no somos nadie para llevarle las cuentas de los pecados a otros. Por supuesto que nos damos cuenta de los pecados de otros. Por supuesto que es nuestro deber hacerles ver a los otros los pecados que han cometido para que se corrijan. Pero no corresponde a nosotros determinar si se condenan o no se condenan o qué va a pasar con ellos. Solo Dios lo sabe. Entonces, cuando has recibido el regalo de la reconciliación, te das cuenta que no necesitas llevarle cuentas a los demás, porque entiendes que el mismo Dios que es infinito en su ternura para contigo es el Dios que es y será infinito en su ternura para con los hermanos. Por eso, amigos, la reconciliación es un regalo que debemos recibir juntos y un regalo que debemos cuidar juntos. El hecho de que sea un regalo no debe producir en nosotros una especie de irresponsable ingratitud, como dice aquel refrán: lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. No, es un regalo, pero es un regalo tan precioso, que tenemos que cuidarlo. Y en este sentido, la ecología nos ayuda con algunas metáforas preciosas y útiles. Piensa, por ejemplo, en el aire. ¿Te imaginas que tuviéramos que producir el aire que respiramos? ¿Te imaginas que en alguna parte tuvieran que estar produciendo aire para que todos pudiéramos respirar? El aire, en cierto sentido, es un regalo, pero si lo llenamos de contaminación, si arruinamos nuestra atmósfera, perdemos nosotros. Lo mismo podríamos decir del agua y de tantos otros recursos naturales. Si eso decimos, amados hermanos, de los recursos naturales, mucho más debemos decir de los recursos sobrenaturales. Por eso, si una pareja, por ejemplo, ha encontrado la paz, estaban en una crisis terrible,
Como un señor que fue a la oficina de divorcios y dijo: vengo a separarme de mi esposa. ¿Por qué? Porque llevamos 12 años peleando y ella siempre me arroja la losa a la cabeza. Señor, 12 años y solo ahora quiere pedir el divorcio. Sí, porque está agarrando puntería. Entonces, hermanos, estaban en una crisis terrible. Gracias a Dios, salieron de esa crisis. Fíjense que se hubieran podido separar, pero salieron de esa crisis. Si tú has salido de una crisis dura con tu esposa, con tu familia, si nosotros los cristianos trabajamos por una verdadera reconciliación en este país y vamos logrando un nuevo modo de entendernos y de aceptarnos y de querernos, ese será un gran regalo. Y por favor, hay que cuidarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.